La licenciada Xochitl Daniela Mejía Pacheco, egresada de la primera generación de la especialización, dará un resumen curricular de nuestros primeros invitados de la mesa 1 y cerrará esta primera mesa el licenciado Andrés Ramírez Ruiz, egresado también de la primera generación. Buenos días, estimados asistentes. Bienvenidos nuevamente al primer simposio Pasado, Presente y Prospectiva de la Criminología y Victimología en México. Para dar inicio a nuestras actividades, comenzaremos con la mesa número 1 titulada Los pioneros en México de la Criminología, Victimología y Criminalística. En esta mesa contamos con la participación de distinguidas figuras como son la doctora María de la Luz Lima Malvido, el doctor Luis Rodríguez Manzanera y el ingeniero Miguel Óscar Aguilar Ruiz. A continuación daré lectura a una breve semblanza de los ponentes. La doctora María de la Luz Lima Malvido es licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializada en Ciencias Penales y doctora en Derecho egresada de la División de Estudios Superiores de la misma facultad. Acreditó diversos cursos impartidos por el FBI, entre los que destacan el de instructor policial y negociación de secuestros. Es certificada en estudios de terrorismo por parte de la Universidad de San Andrés, Escocia, en el 2008. Ha sido creadora del primer servicio a víctimas en México de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 1989. Fiscal de Delitos Sexuales por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en 1990. Coordinó los programas de lucha antisecuestros y crímenes en carretera en la Procuraduría General de la República en 1990. Diputada federal y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en la 56ª legislatura de 1994 a 1996. Ha sido fundadora y coordinadora general del Comité Nacional de Participación Ciudadana en Seguridad Pública. Además, es procuradora de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República del 2000 al 2003 y ministra de Asuntos Políticos de la Embajada de México en el Reino Unido e Irlanda del Norte del 2004 al 2009. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología, presidenta de la Red Social de Victimología, miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, miembro del Comité Ejecutivo tanto de la Sociedad Mundial de Victimología como de la Sociedad Internacional de Criminología. Ha escrito diversos libros y manuales y artículos especializados en ciencias penales. Asimismo, ha sido coautora de diversas publicaciones y manuales para las Naciones Unidas en diversos temas, entre los que destacan criminalidad femenina y modelo de atención a víctimas en México. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destaca la medalla Alfonso Quiroz Cuarón en el 2007. El doctor Luis Rodríguez Manzanera obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Psicología en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Realizó el curso en Perito en Criminalística en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el curso de Interrogatorio Criminal y Polígrafo en el Banco de México. Obtuvo el doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Estudios de Roma y el diploma de Criminología Clínica en la Escuela de Especializaciones di Revivia en Roma, Italia. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido director general de Asuntos Jurídicos y en la Facultad de Derecho, secretario del doctorado de la División de Estudios Superiores, consejero técnico y director del Seminario de Derecho Penal. Es profesor titular de Criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1969 y en la Universidad La Salle desde 1973. Ha impartido cursos en varias universidades de la República, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta el saber con 120 artículos publicados en revistas especializadas y 15 libros, entre los que destacan Criminología, Victimología, Penología, Criminalidad de Menores, Clásicos de la Criminología, Criminología Clínica, la crisis penitenciaria y los substitutivos de la prisión, cómo elige un delincuente a sus víctimas. En lo internacional es miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología, miembro del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Criminología y vicepresidente de la Sociedad
internacional de defensa social. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle de México durante 9 años, asimismo dirigió la Academia Nacional de Seguridad Pública de la República Mexicana y actualmente es presidenta del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. El ingeniero Miguel Óscar Aguilar Ruiz es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, es maestro en Criminalística por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. De 1992 a 1994 fue director general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del DF. De 1994 a 1997, director general de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. En el 2001 fue director de Capacitación Especializada de la Academia Nacional de Seguridad. En el 2011 fue director general de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. Y actualmente es profesor e investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido profesor de Criminalística en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del DF, ha sido profesor de la Maestría de Criminalística en el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, ha sido profesor de Criminalística y Ciencias Forenses en diversos institutos estatales de seguridad pública, Procuradurías Generales de Justicia e instituciones privadas en Aguascalientes, Puebla, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Sinaloa. Actualmente es profesor de Criminalística en la Maestría de Ciencias Penales en la Universidad de Anáhuac. Además, ha impartido conferencias, asesorías y estudios especializados en criminología y ciencias forenses. Entre sus proyectos relevantes se encuentran el diseño y implementación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Guadalajara, Jalisco, la implementación del primer sistema de calidad de laboratorios forenses de acuerdo a la norma ISO y reingeniería de los laboratorios forenses de la República de Honduras. Además, diseñó e implementó los laboratorios forenses de la PGR en Guadalajara, Jalisco, Reynosa, Tamaulipas, Cancún, Quintana Roo, Oaxaca y el Laboratorio Central de Servicios Públicos en la Procuraduría General de la República, y elaboró el protocolo de capacitación criminalística al personal adscrito a las unidades especializadas de combate al secuestro. Cedo la palabra a la doctora María del Carmen, profesora de la especialización en Comunicación, Criminología y Poder, trayectoria en Psicología Criminológica. Buenos días. Como habrán escuchado, tenemos un programa maravilloso y es un día de fiesta para nuestra especialización. El programa concentra a las personas con mayor relevancia y trayectoria que pueda haber en este país, los cuales pues ya de suyo fue muy importante para nosotros el que de inmediato hubieran aceptado y les hubiera parecido que esto era atractivo, que era importante venir a participar con nosotros. Sin embargo, y sin el menosprecio para ninguna de las mesas que va a venir en estos 2 días, esta mesa es particular. Esta mesa fue la inspiradora de todo el evento. Además de escuchar, pues no sé si la mejor palabra sean los pioneros, pero créanme que yo así los vivo, o sea, no vivo antes a otros. Ellos tienen como 3 en 1. Fueron originarios, fueron los que plantearon las primeras aspectos, cuestionamientos, teorías, postulados, intervenciones, tanto en la criminología, victimología y en la criminalística. Son referentes obligados para pensar como ellos o para pensar diferente a ellos, pero siempre son referentes. Esta primera mesa tiene además la virtud no solamente de escucharlos, sino de hacerles un pequeño reconocimiento a su gran trayectoria. Esa gran trayectoria de 3 campos de conocimiento, que es la criminología, la victimología y la criminalística, cada una de ellas independiente, cada una de ellas con sus propias teorías, prácticas, técnicas, pero también impensable una sin la otra, unas retroalimentan a la otra. Esta parte que ahora vamos a escuchar no encuentro a otros representantes mejores que ellos, y ahora vamos a estar escuchando en voz de ellos cómo la ven, que nos platiquen qué sucedió, cómo están las cosas y cómo ven el futuro de todo esto, porque bueno, siempre a mí me parece, y sobre todo en esta facultad, que hay mucha confusión hasta de conceptos, se puede confundir fácilmente una práctica con la otra.
Les vamos a pedir, le voy a ceder en primer lugar la voz al doctor Rodríguez Manzanera y le vamos a pedir a todos ustedes que dejen, que expongan los tres para que posteriormente hagamos una sesión de preguntas. Agradezco mucho y le cedemos el lugar al doctor Rodríguez Manzanera. Va a tener más o menos, doctor, unos 25 minutos, 30 minutos, unos 30 minutos. Si se pasa tampoco no hay ningún problema. Muy buenos días a todos ustedes. Qué bueno que nos podamos reunir en lunes a estas horas de la mañana. Y quiero decir una cosa con el mayor respeto para el señor director de la facultad, que dice que somos invitados. Bueno, yo no me siento invitado, yo estoy regresando a mi casa, a mi facultad. Soy orgullosamente generación 1958 del Colegio de Psicología, en aquel entonces, de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando yo entré al entonces colegio, en 1957 se había nombrado coordinador a don José Luis Curiel. Era nuestro director, aunque se llamaban coordinadores. Y en 1959 se vino todo el cambio de planes y programas para hacer de la psicología una profesión, porque curiosamente hasta entonces era nada más una parte de la filosofía, ¿no? Se pretendía hacer algo mucho más profesional y mucho más científico. Por eso en 1960 se abrieron los seminarios, y entre los seminarios destacaba el de psicología criminológica, que obviamente es al que yo me adherí. El director era el maestro Héctor Solís Quiroga, al que considero en muchos aspectos mi profesor. Y luego de ahí los seminarios dieron lugar a los doctorados. Curiosamente en aquel entonces se podía terminar la licenciatura y seguir el doctorado sin haberse recibido, de manera que pude seguir el doctorado, aunque únicamente me recibí de licenciado en psicología. Ya no, por múltiples razones, no presenté el examen doctoral, en gran parte porque me había ganado la beca para ir a hacer mi doctorado en Italia, de manera que me fui allá. Además, para mí es un gusto estar en el auditorio Luis Lara Tapia, porque Luis Lara Tapia fue compañero mío. Él había hecho medicina psiquiátrica y luego vino a estudiar acá al Colegio de Psicología. Entonces fuimos compañeros en alguna materia, y luego tuve el gusto de hacer parte de mi servicio social como psicólogo en el manicomio, en La Castañeda, que ese sí era manicomio, y él dirigió parte de mi servicio social. Regresé a esta facultad en 1969, época nada fácil, y pude dar clase ayudando al maestro Curiel y al maestro Solís Quiroga. Y la vida lo lleva a uno. No me quedé en la facultad porque me llamaron de la Facultad de Derecho aquí al lado para ser secretario del doctorado, y de ahí sería
director general de Asuntos Jurídicos de esta universidad, de manera que ya en 72-73 con el doctor Cuen, curiosamente me tocó dar todo el dictamen jurídico como director jurídico de la universidad para todo el problema profesional de los títulos profesionales y el paso a facultad. Ya no regresé a dar clases porque, bueno, me quedé en la Facultad de Derecho. Sin embargo, sí quería usar de este brevísimo tiempo que tengo esta primera parte a recordar a mis maestros. Yo creo que uno es lo que sus maestros han sido, ¿no? En primer lugar, a José Luis Curiel, el director de la facultad, abogado, por eso quizá hablábamos mucho el mismo lenguaje. Su materia era psicología aplicada a lo criminal, y gracias a él, por ejemplo, logré que se comprara el primer polígrafo que hubo en la universidad, con el que pudimos empezar a practicar. José Luis Curiel fue el director de mi tesis y presidente de mi jurado profesional. Quiero mencionar también a Edmundo Buentello Villa, era nuestro maestro de higiene mental, importantísimo porque era director del Patronato de Reos Liberados y él trabajaba en prevención social. Y las primeras prácticas que tuve en todo el Tribunal para Menores fueron las prácticas que nos mandaba hacer el doctor Buentello. Y ahí conocí a alguien muy importante, Carlos Tornero Díaz, que era juez entonces del Tribunal para Menores, uno de los mejores médicos psiquiatras. En temporadas dio clase acá en la facultad también. Y desde luego el maestro Solís Quiroga, que mucho lo considero, junto con el maestro Quirós Cuarón, mi gran maestro. Fue el que me abrió el camino a todo lo que era el área psicológica. Era el director del seminario. Curiosamente, la primera vez que yo oigo hablar de victimología se lo oía al maestro Solís Quiroga. Y en fin, no me puedo detener más. Me tocó, cada quien dice que su época era la mejor, ¿no? Me tocó una época no mala, la llegada de Fromm, por ejemplo, la llegada de los primeros conductistas. Entonces casi todo era psicoanálisis. Oír las conferencias de Samuel Ramos o la clase de Santiago Ramírez, mi maestro Guillermo Dávila, para muchos el mejor profesor que ha habido en esta facultad, que es el que nos daba psicopatología, el doctor Roberto Tocabén. En fin, no acabaríamos. Eso sí que es historia, y es un antecedente importantísimo para la criminología. Hay que entender que criminología se hacía únicamente acá en la Facultad de Derecho con el maestro Quirós Cuarón, y lo demás era la psicología criminológica que se estaba haciendo acá en la facultad. Entonces eso es en realidad mucho el arranque. Lo que quería nada más mencionar rapidísimamente es la historia de la criminología y los pioneros. Es que es muy interesante conocer que, como decía alguno de los maestros, criminología ha habido siempre. Yo creo que desde el origen del mundo, desde la creación, si ustedes recuerdan, la primera... Vamos. Se crea al hombre, se crea a la mujer. Algunos dicen que ahí empezaron los problemas, no es cierto. Y qué curioso, la primera plática del hombre con Dios es un interrogatorio de corte criminal. ¿Sí? Adán, ¿por qué te escondes? No, si yo no me escondo, en realidad fue ella, etcétera, etcétera, ¿no? Crimen y castigo es lo primero que sabemos en la historia de la humanidad, antes que cualquier otra
cosa fuera del paraíso terrenal. Y entonces, ¿qué sucede? Caín y Abel. La primera conversación que hay del hombre con Dios fuera del paraíso terrenal es un interrogatorio criminal. ¿Sí? Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Mi hermano, no, últimamente no. Ah, mi hermano, sí, igualito. Es el esquema, si ustedes llevan la materia de interrogatorio criminal, es el esquema primario. O sea, siempre ha habido criminología. Y ahí viene la primera gran explicación criminológica, la estirpe de Caín y la estirpe de Adán. Los criminales, de Abel, perdón, los criminales y las víctimas, Caín y Abel. Esa es la primera división que existe en la humanidad. Yo creo que todo lo demás es construcción. Esa parecía ser la verdadera. Y de ahí, claro, vienen las explicaciones en todas las grandes mitologías, en todas las grandes, ahí está la nuestra, ¿sí? Huitzilopochtli. ¿Cómo estaríamos que Huitzilopochtli era de los dioses buenos? ¿Cómo estarían los malos? Coyolxauhqui, y todo el principio de nuestra historia sigue siendo lo mismo: crimen y castigo. En la Biblia seguimos con lo mismo: el diluvio, crimen y castigo. Y todo lo que ustedes puedan ver de literatura, de arte, es crimen y castigo. Las más grandes obras que ha hecho el hombre en la humanidad, y no puedo detenerme mucho, es crimen y castigo. Lo mejor que puedan ver en la literatura es crimen y castigo. Desde Dante, ¿sí?, hasta Shakespeare, este era criminólogo, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a Sherlock Holmes, claro. ¿Quién de los criminólogos no ha leído Sherlock Holmes? ¿Sí? Y todo lo que es arte es crimen y castigo. Lo poco que no es crimen y castigo es religión. Y bueno, hay un pedazo desde luego para la cuestión del amor, ¿no? Pero en principio, el David preparándose para matar, ¿no? El David del Bernini en el momento de matar, ¿no? Hasta llegar a la cumbre, porque es donde se reúne religión, amor, crimen, que es el deicidio, no, que es la pietà de Miguel Ángel. Como verán, tenemos toda la historia por delante, y el final va a ser el juicio final, ¿sí?, según Miguel Ángel: crimen y castigo. Los malos irán al infierno, los buenos irán al cielo. En esta enorme velocidad, el código de Hammurabi, y donde quieran entrar, desde los egipcios, cualquiera de los grandes pensadores, escogen cualquiera, verán que ha escrito sobre criminología, desde Confucio hasta la Biblia, no digamos. La Biblia es un tratado de criminología, Yo creo que lo único que no trae la Biblia como tratado de criminología es pues algo de cibercrimen y secuestro de aviones, fuera de todo lo demás que quieran, y al fin, como me tienen aquí al lado, vemos esto con calmita y podemos hacer toda una reconstrucción histórica, ¿sí?, hasta las grandes explicaciones. Las primeras explicaciones son teológicas o mitológicas, si así lo prefieren. Los dioses del Olimpo jugando una especie de siniestro ajedrez, en el cual los hombres no somos más que piezas que se mueven. Si uno se enamora es porque Eros le dio un flechazo, o sea, Cupido. Si uno se enoja es porque Marte andaba de mal humor, etc. No hay en realidad conciencia, no hay libre albedrío. Y por eso es tan importante el gran arranque del siglo de oro, siglo IV, donde ya planteamos
Platón, Sócrates, Aristóteles, donde vamos a ver ya con mucha claridad el primer pensamiento criminológico, ya zafado de lo teológico. En Platón, todo el área sociológica, en Hipócrates, desde luego, teoría de los humores, que ahora ya elegantemente ya son glándulas endócrinas. Sí, teoría de los humores, siglo IV a.C. Y desde luego Aristóteles, el gigante, el verdadero iniciador y creador de la psicología. Sí, sí, ya sé, quizá algunos se vayan a decepcionar. No fue Freud, sí está. Aristóteles tiene una construcción tan poderosa y sus explicaciones son tan claras, desde aquella psique, aquel estudio del alma, materialmente casi desde ponerle el nombre a la materia, que por cierto, allá sí regaño a mis alumnos, aquí sí saben, de repente escriben psicología sin la P. ¿Saben lo que es eso? Pues si el símbolo es la psima, ¿sí? Entonces tengo que explicarle a mis alumnos, no sean bárbaros, porque si le quitan la P y están hablando en griego, sí que es sin la P, es higo, de manera que son expertos en el higo. Más grave todavía si le quitan la P en latín, porque ahí sí no tiene nombre, porque en latín sí que es puñal, de ahí viene sicario, el que es especialista en apuñalear, eso es, de manera que, hijo, ya sé que acá no se comete el error, pero allá hay que corregirlos. De repente yo he visto, sí, por ahí alguien que es psicólogo, es decir, lo más cercano a sicario, ¿no? O a lo mejor lo de puñal es otra, bueno, ya la corte prohibió eso. Muy bien, vamos, si me pasan la otra, por favor. Lo que trataba, no, la otra proyección, la otra que tenemos, lo que trataba de decir a toda velocidad es que, sí, de acuerdo, hay que reconocer pioneros, pero no salió uno de la nada, man. Si no conocemos, y lo dijeron, me dio un gusto lo que dijo la maestra, sí, claro, maestra Monroy, si no hay historia no hay nada, no sabemos de dónde venimos, entonces no sabemos a dónde vamos. Con todo respeto para el jefe Darwin, no hay generación espontánea, ¿no? Hay que voltear para atrás. Y bueno, esto da para un curso, no para una charla. Como se darán cuenta, la criminología en México tiene una larga y nada fácil construcción que hemos ido tratando de reproducir, porque hemos tenido la influencia de, en primer lugar, los italianos, desde los clásicos, Garofalo, Ferri, Lombroso, hasta algunos modernos de los que fueron nuestros profesores, como Ferracuti Di Tullio. Los críticos, he visto que usan algo de lenguaje crítico, sí, la influencia de Pavarini, de Barata. Los españoles, con nuestro mayor respeto, porque el exilio español fue valiosísimo para nosotros. No se puede entender la criminología mexicana sin el exilio español, porque el primero que hizo criminología propiamente dicha en la facultad fue Constancio Bernaldo de Quirós, junto con Mariano Ruiz Funes. Por aquí, claro, pasó López Rey, estuvo Luis Jiménez de Azúa y don Mariano Jiménez Huerta. Este grupo, alrededor en los principios de los años 30, fundan la licenciatura en criminología en la universidad. Curiosamente, esa licenciatura tuvo muy corta duración, muy corta vida, en parte por su gran dificultad, ya que era el esquema de lo que acaba de hacer la universidad
con esta licenciatura en ciencias forenses. Mejor no toco el punto, es decir, aquello que realmente es una mezcolanza descomunal, ¿no? De todo, no sé. Y la dificultad era eso, había que llevar las materias en medicina y en derecho y acá en psicología, etcétera. Entonces no fue fácil. Ahí se recibió mi maestro Quirós Cuarón, de criminólogo, el primer gran criminólogo. Pero realmente fueron este pedazo del exilio español los que dan el arranque aquí en la facultad de lo que es la criminología. Tenemos influencia de alemanes, franceses, canadienses, desde luego que sí. Si otro día nos vemos, podemos hacer toda la reproducción completa. Bueno, argentinos, muchos de ellos todavía viven, Hilda Marchiorio, Raúl Zaffaroni o Pedro David, que acaba de estar con nosotros, que también tuvimos el exilio argentino, que nos fue muy útil en muchos aspectos para reproducir o alimentar la criminología. Y así llegamos a México. Ahí están los mexicanos, cada quien tiene su opinión, sobre todo me he basado en aquellos que tienen obra escrita. Ya ven que la obra escrita es muy importante, así decían los latinos, verba volant, scriptum manent. Sí, lo que ustedes digan, se lo lleva el viento, las palabras se los lleva el viento, lo que quede es lo que se escribe. Entonces la mayoría de ellos tienen importantísima obra escrita. Quizá tendríamos que empezar desde el siglo XVIII con Manuel de Lardizábal y luego ya Julio Guerrero con un libro bellísimo que es La criminalidad en la República Mexicana. El libro es exactamente de 1900 y es utilísimo para comparar cómo era el crimen y la criminalidad en 1900, principios del siglo XX, y cómo es la criminalidad ahora, porque antes tenían muchos problemas de corrupción policíaca, los cárceles estaban saturadas, estaban planeando hacer Lecumberri, las cárceles eran una desgracia, la violencia había aumentado terriblemente, había problemas muy serios de corrupción gubernamental. Bueno, pero eso era principios del siglo pasado, Las cosas han cambiado. Es interesante leer. Martínez Vaca y Manuel Vergara tienen y fundan el primer laboratorio de criminología en la ciudad de Puebla a fines del siglo XIX. De manera que todo eso que les cuentan ustedes, que son los argentinos con José Ingenieros, no hombre, 20, 30 años antes en México se tenía el primer laboratorio de criminología. Y hay algo bellísimo, una carta que manda Lombroso, ¿sí?, a Vaca y Vergara diciéndoles: eso es lo que yo hubiera querido hacer en Italia, no más, ¿sí? Igual que cuando José Almaraz, que ahí lo tenemos, hace el Código Penal de 1929, recibe la carta de Ferri diciendo: ese es el código que yo hubiera querido hacer en Italia. De manera que atención, porque a veces fuimos demasiado para afuera, no desconocemos la influencia, no desconocemos a los maestros extranjeros, pero tampoco que vengan a descubrirnos el hilo negro, Creo que se puede reconstruir una poderosísima historia de la criminología en México, como he ido intentando hacer. Ahí tienen los nombres de todos los que nacieron en el siglo XIX. Ahí tienen Gómez Robleda, que fue profesor en esta facultad, y Gómez Robleda fue el maestro de mi maestro Quirós Cuarón, ¿sí? Ahí tienen
los nombres de algunos de ellos. La primera década del siglo pasado fue, creo que, verdaderamente notable, porque de ahí nacen, en esa década, una serie de personas. Me oyeron mencionar a don Héctor Solís Quiroga, el que funda en realidad aquí la psicología criminológica. Me oyeron mencionar a Edmundo Buentello, ¿sí? Y claro, la unión que se tuvo siempre con esta facultad. Y luego ya aquellos que nacieron en la primera mitad del siglo XX, algunos de ellos ya no están con nosotros, muchos de ellos como Carlos Tornero, Roberto Tocabén, Rafael Ruiz Jarre, fueron profesores en esta facultad, son de los que han ido construyendo la criminología en México. Es mucho lo que hay que reconstruir. Yo siempre tengo la preocupación por que no se olvide el pasado. Y algunas palabras sobre el presente y qué va a ser el futuro. La respuesta no es fácil. Hay que pensar ya en este siglo, ¿no? Esto es muy bueno, pero bueno, ahora necesitamos a lo mejor nuevos pioneros, porque estamos ante un cambio estructural importante. Quiero comentar a ustedes en estos últimos 5 minutos. Hay que tener atención en aspectos. Tenemos un cambio cualitativo y cuantitativo. Se está pensando que el cambio es cuantitativo. Hay muchos más homicidios, hay mucho más robos, hay más secuestros. O sea, pero cuidado, que tenemos un cambio cualitativo. No es más, no, es diferente. Es diferente porque ahora el crimen está totalmente globalizado. Es diferente porque la tecnología nos ha invadido por completo. Es diferente por la extrema violencia, extrema. Aquí hemos tenido que hacer una reconstrucción porque según Nicéforo y las leyes de Nicéforo, el crimen tenía que evolucionar de lo más violento a lo menos violento, es decir, de lo muscular a lo cerebral. Y estamos invirtiendo perfectamente las leyes de Nicéforo. Vamos exactamente para atrás. A veces sí, ya sé, vieron Caín y Abel. A veces se piensa que el único cambio que tenemos de allá a acá es que ahora se cambió la quijada de burro por el cuerno de chivo, ¿no? Parece que seguimos no igual, sino peor. El poder económico del crimen es tremendo. De manera que poder económico, tecnología y globalización nos hacen un cambio cualitativo. Vean a qué voy. Por lo tanto, no necesitamos en realidad más policía, más patrullas, más armamento, más cárceles, más leyes, imagínense, sino lo que necesitamos es algo diferente. ¿Sí? El cambio tiene que ser cualitativo. Sí, hay una gran preocupación porque el cambio cuantitativo es descomunal. Sobre todo, imagínense, hay muchos más delincuentes, sí es cierto, y más diversificados. Hay más víctimas. Esto es algo descomunal. Ahora cualquier tipo de un teclazo en la computadora puede victimizar a cientos, a miles o a millones de personas, ¿sí? Y además ahora, curiosamente, hay muchas más personas involucradas que no son ni delincuentes ni víctimas, ¿sí? Que son clientes, que son intermediarios. Muchos ni siquiera se dan cuenta cómo están trabajando, sirviendo al crimen organizado. Entonces, frente a esta diversificación,
necesitamos algo totalmente diferente. Aquí, como me gustaría, sí me van a invitar a regresar a esto. En mucho el cambio, y aquí, sobre todo aquí en psicología, me lo van a entender. El cambio es de tiempo y espacio, y no han podido hacer un buen análisis de esto, de tiempo y espacio. Y aquí en psicología, por lo menos en mi época, lo que aprendíamos de entrada es que todo el desequilibrio, ahora se llama trastorno, todo el trastorno, ¿sí? Todo trastorno mental consiste en tiempo y espacio, en pérdida o distorsión del tiempo y el espacio. Yo me acuerdo uno de los grandes maestros de aquí, Abraham Fortes, que nos dio un semestre sobre tiempo y espacio psicológico, que es de lo que más me ha servido en mi vida. Tiempo y espacio. Se ha roto el tiempo y el espacio. El tiempo ahora es virtual y el espacio es virtual. Tenemos que diferenciar entre tiempo real y tiempo virtual, y espacio real y espacio virtual. ¿Se dan cuenta en lo que estamos? Para los juristas esto es la ruptura total, porque allá lo primero que se enseña es espacio temporal de la ley penal, espacio territorial de la ley penal. Eso ya no existe, ya no existe. Europa es una comunidad, ya no hay fronteras, ¿sí? Ahora se va todo hacia un código penal europeo y hacia tribunales comunes, y frente a esto nosotros apenas empezamos a discutir si debe de haber un código único o no. A la hora en que me oyen hablar de esto en Europa, pues se carcajean. Ellos ya van en el código europeo, ¿sí? La discusión sobre un código único en un país federado se dio en Suiza a finales del siglo XIX, ¿sí? Y a nadie se le ocurrió que cada estado iba a tener su codiguito, por favor, ¿sí? Por favor. Entonces traemos un atraso en muchas cosas, y es que no se ha captado tiempo y espacio. En derecho penal todo se mide en años de prisión, y si no hay años de prisión no hay forma de medirlo. Entonces, atención, esta es una de las áreas en que habría que trabajar más en cuestión de psicología criminológica. El concepto de tiempo y espacio, tanto en el criminal como en la víctima, cambia en función de tiempo y espacio. Es de las cosas más divertidas, bueno, más interesantes, de estudiar todo este jugueteo del tiempo y el espacio en el criminal, en la víctima, pero además en la reacción social, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el presente nada fácil. El futuro pues no se ve todavía muy claro, sí se puede calcular. Necesitamos no un derecho penal mejor, necesitamos algo mejor que el derecho penal, y eso es el derecho victimal, del que va a hablar ahora la doctora Lima. Tenemos que salirnos del derecho penal del enemigo, y entonces tenemos el derecho penal del amigo, que es el derecho victimal. Tenemos ahorita la oportunidad más extraordinaria que puede haber en el cambio de estructuras penales y todo lo que es el cambio y la gran reforma legal. Aquí se nos abre un espacio extraordinario, esto que llaman los juristas teoría del caso en el nuevo proceso penal, es lo que abre la apertura total a nuestras ciencias, ¿sí? Dependemos mucho, en criminología dependemos mucho de la psicología, y sabemos que sin psicología es muy difícil hacer criminología. No es muy difícil, es imposible hacer criminología. De manera que ahí tenemos el universo para terminar. Allá en mi generación, sí, ya sé, hace medio siglo, de criminología, mi generación completa éramos 100,
ya vi lo que es esto, éramos 100 en la generación. Y uno de los problemas que teníamos era la cuestión laboral, porque se entendía que un psicólogo era o ayudante de psiquiatra o con mucho trabajo abría su clínica. Y hubo que romper aquello. Cuando empezamos, es que en todas las escuelas tiene que haber un psicólogo. No, ¿para qué si los niños no están locos? Ahorita en criminología estamos pasando por esa etapa, ¿no? Oye, en todas las escuelas debe de haber un criminólogo. No son criminales, no nos han entendido. Entonces, tenemos que abrir estas puertas, el futuro. Yo lo siento totalmente abierto. Cada vez tenemos que tender hacia un derecho penal mínimo, a menor represión y a menor prevención. Y es que eso no es porque quieran, si no se hace, el país sí puede tronar, que esté en nuestras manos. Muchas gracias.